Esperamos que estéis preparados para lo que va a pasar en 2025 después de que Trump esté aplicando ya aranceles a grandes proveedores de Estados Unidos como México, Canadá y China. Hace unos días, la Reserva Federal, que es el banco central encargado de imprimir dólares y de fijar las tasas de interés, volvió a pausar cualquier recorte de esas tasas en el futuro cercano. Y esta vez han dejado claro que no hay vuelta atrás. De hecho, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, acaba de indicar que pretenden mantener estables las tasas de interés durante más tiempo, lo cual indica que Trump y Powell podrían estar en camino de colisionar en caso de que el nuevo presidente quiera tasas más bajas. Ahora mismo, expertos advierten que después de que Nvidia sufriera una caída histórica de 600.000 millones de dólares, hizo estallar la burbuja de la inteligencia artificial. Y últimamente suenan más y más avisos de que la madre de todas las burbujas podría explotar porque Estados Unidos está absorbiendo dinero del resto del mundo. Y la euforia y la especulación en los mercados se está saliendo de control. Con varios cambios muy grandes a punto de ponerse en marcha, tenemos que hablar de lo que está pasando y de cómo la economía de Trump podría afectar a este 2025. Esto impactaría a todo, desde la bolsa y el mercado inmobiliario hasta las criptomonedas. Lo más interesante para mucha gente es saber cómo usar toda esta información para ganar o ahorrar el máximo dinero posible, incluso en poco tiempo. Para entender por qué la Reserva Federal ha optado por pausar los recortes de tasas a principios de 2025, tenemos que mencionar la inflación, que es como el monstruo de los inversores. Aunque suene raro, lo importante es saber que hay dos maneras de medirla. Una se llama IPC, el índice de precios al consumidor, y mide casi todo lo que compramos. La otra se llama inflación núcleo o inflación subyacente, y deja fuera los productos que cambian mucho de precio según la temporada, como la comida y la gasolina, para ver una tendencia más estable. Según el IPC, los precios subieron un poco al pasar del 2,7% en noviembre a un 2,9% en diciembre. Este aumento vino sobre todo de la subida de los alimentos, en especial de los huevos, que han subido casi un 37%, y de la gasolina, que se encareció un 4,4% respecto al mes anterior. La tasa de inflación anual del 4,6% para la vivienda en diciembre fue la más baja desde enero de 2022, así que el promedio general acabó rondando el 2,9%. Pero si quitamos comida y gasolina de la cuenta, la inflación núcleo pasó de 3,3% en noviembre a 3,2% en diciembre, lo cual da algo de esperanza de que los precios empiecen a controlarse. Aún así, ahí se acaban las buenas noticias, porque, aunque los precios ya no están en el pico de 2022, los sueldos no están subiéndolo bastante. De hecho, las ganancias medias de los trabajadores han aumentado solo un 1% con respecto al año anterior. Así que si ahora cobráis un 1% más, pero las cosas cuestan cerca de un 3% más, en la práctica os lleváis un 2% menos a casa. Ahora que Trump ha vuelto al puesto de presidente, hay unos cuantos cambios bastante importantes que podrían entrar en vigor en poco tiempo y que, en teoría, podrían hacer que ahorréis bastante dinero a los que viváis en Estados Unidos. Eso nos lleva a hablar de los recortes de impuestos que propone Trump. Para empezar, uno de los recortes que se hicieron en 2017 se volvería permanente. Aquel año bajó el impuesto sobre la renta de aquellos con más ingresos del 39,6% al 37%. Aunque a partir del 2026 la ley quedaría sin vigencia, la idea de Trump es prolongarla indefinidamente. Además, esos porcentajes se ajustarían cada año con la inflación. Así que si todo se encarece un 2 o un 3%, los tramos del impuesto también cambiarían más o menos en la misma proporción. Y al final seguirían funcionando casi igual que ahora. Por ejemplo, si en un año el tramo más alto empieza a partir de $500.000 y la inflación es del 2%, al año siguiente ese umbral subiría aproximadamente a $510.000. Luego está el plan de Trump de bajar el impuesto a las ganancias de las empresas, que ahora anda en torno al 20% hasta el 15%. Esto resulta llamativo porque quedaría bastante más bajo que en 2016 cuando estaba en un 35%. El tercer punto son los aranceles, que son los impuestos que se cobran a los productos que llegan desde otros países.
La idea es que al poner esos impuestos a los productos que llegan de fuera, las empresas se animen a fabricar dentro de Estados Unidos y que el dinero recaudado con los aranceles sirva para cubrir sin problemas los recortes de impuestos a la gente, lo que, en teoría, haría que la economía fuese mejor. Sin embargo, los críticos avisan de que al final ese coste extra podría traducirse en precios más altos para la gente, en represalias de otros países con sus propios aranceles y en un golpe para las empresas estadounidenses que tendrían que hacer frente a esas subidas de coste. Habrá que ver qué pasa en la práctica. Otro cambio interesante es que las propinas que se obtengan por trabajar horas extra quedarían exentas del impuesto federal. Eso en principio está genial para los trabajadores porque podrían quedarse con más dinero, aunque también existe el riesgo de que algunas empresas o personas hagan trampa. Así que habrá que esperar hasta que se publiquen las reglas precisas para ver si hay límites o controles. El quinto punto es que Trump podría pedir que se elimine el impuesto sobre los ingresos de la seguridad social. En algunos casos ese dinero que recibes de pensión puede ser gravado con impuestos si tienes otros ingresos, como un trabajo o una pensión privada, y si superas ciertos límites. Así que algunos jubilados pagan impuestos sobre una parte de lo que reciben. Trump podría proponer eliminar ese impuesto, lo que permitiría a los jubilados quedarse con todo su dinero de la seguridad social sin pagar impuestos. Suena bien, pero hay preocupaciones. El sistema ya está en problemas financieros, y eliminar este impuesto le quitaría una fuente importante de ingresos, acelerando su quiebra. Además, beneficiaría más a los jubilados con mayores recursos, mientras que el sistema en general se debilitaría. Aún así, también puede que esto suponga más dinero circulando en la economía, lo cual podría ser bueno, así que de nuevo habrá que esperar para ver los efectos reales. Después está el sexto cambio. Los recortes de impuestos sobre las herencias se harían permanentes. Esto significa que una pareja casada podría dejar hasta $28 millones libres de impuestos a la hora de heredar. Desde luego solo afectará a un puñado de personas, pero para esos casos es un alivio muy grande. El último punto, el séptimo, es que dejarían de existir los recortes de impuestos a las energías limpias. En consecuencia, ya no se ofrecería ninguna ayuda económica para comprar vehículos eléctricos o coches de Tesla o cualquier otra marca. Ahora, aunque esta lista de propuestas suena muy completa, la realidad es que no todas se van a aprobar. Lo más probable es que veamos una versión más suave o diluida de todo esto cuando finalmente entre en vigor. Pero, ¿qué significa esto para el mercado de valores y los precios de la vivienda en 2025? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, así que presta atención. Antes de entrar en lo que Jerome Powell tiene planeado para 2025, hablemos de lo que está pasando con el mercado de valores. Para empezar, 2024 ha sido un año espectacular para las acciones, casi récord. El S&P 500, que es un índice que sigue a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, ha subido más de un 23%. Esto viene después de que en 2023 ya hubiera subido un 26%. Pero este año las cosas no están tan claras. Los analistas tienen opiniones diferentes. Por cierto, te recordamos que en la descripción del vídeo tenemos un formulario para nuestro futuro curso de pago para invertir desde cero paso a paso en el S&P 500. Si te interesa, no lo rellenes ahora, sino cuando acabes de ver el vídeo. Seguimos. Aquí hay un dato curioso. Solo el 23% de las acciones del S&P 500 están superando al índice. Esto significa que la mayoría de las ganancias vienen de solo 7 empresas gigantes que están arrasando, conocidas como las 7 magníficas: Google, Apple, Amazon, Microsoft, Nvidia y Tesla. Esta concentración de ganancias en muy pocas empresas no se veía desde finales de los 90, justo antes de la burbuja de las .com. Es como si todo el mercado dependiera de estas pocas compañías. Además, hay una preocupación creciente entre los inversores. ¿Se ha acabado el boom de la inteligencia artificial? Algunos piensan que sí, especialmente ahora que empresas chinas como DeepSeek están avanzando mucho en esta tecnología y operando con costos mucho más bajos. Esto ha hecho que algunos inversores entren en pánico y empiecen a vender acciones de empresas como Nvidia. Si crees que China va a dominar el campo de la inteligencia artificial, entonces tal vez el mercado esté un poco inflado y necesite un ajuste. Pero si no lo crees, entonces el tiempo dirá si realmente habrá una corrección importante este año.
Por ahora los expertos no creen que vaya a pasar algo drástico. Según las previsiones del banco de inversión Goldman Sachs, el S&P 500 alcanzará los 6.500 puntos a finales de 2025, lo que supondría una rentabilidad total del 10%, incluidos los dividendos. Otras firmas como Morgan Stanley y JP Morgan Chase pronostican que el S&P 500 aumentará alrededor del 10%, e incluso Oppenheimer anticipa una ganancia de aproximadamente el 20%. ¿Y por qué todo esto? Bueno, las propuestas para reducir los impuestos a las empresas y suavizar ciertas regulaciones son vistas como algo positivo para las ganancias de las empresas, lo que a su vez beneficia al mercado de valores. Algunos analistas incluso creen que el impresionante crecimiento de las acciones estadounidenses marca el inicio de una nueva era impulsada por la inteligencia artificial, con ganancias fuertes y sostenibles en el futuro. Claro, hay preocupaciones, como que los aranceles puedan frenar la economía y hacer que los precios suban, pero otros no están tan seguros de que eso vaya a pasar. No creemos que los aranceles vayan a ser tan graves como algunos piensan. Es como el dicho, el ladrido será peor que la mordida. Es decir, puede que haya mucho ruido y preocupación, pero al final el impacto real no será tan fuerte. Sin embargo, cuando hablamos de las acciones en 2024 hay algo que debes tener en cuenta. Los analistas se equivocaron mucho en sus predicciones. Incluso los más optimistas no acertaron ni la mitad de lo que realmente pasó. De hecho, en los últimos 25 años, el 53% de los pronósticos de 376 empresas encuestadas por Bloomberg se quedaron en un rango muy conservador, prediciendo una subida de solo entre el 0 y el 10%. Básicamente, los expertos prefieren jugar a lo seguro, prediciendo ganancias modestas para no quedar mal cuando salgan los números reales. Pero aquí hay algo interesante. Históricamente, cuando el S&P 500 sube 2 años seguidos, como ha pasado en los últimos 2, sube el año siguiente el 71% de las veces. El rendimiento promedio del tercer año suele ser del 9,4%. Y cuando el S&P sube un 20% o más 2 años seguidos, como sucedió en 2023 y 2024, el índice sube al año siguiente el 67% de las veces, con un rendimiento promedio del tercer año del 7%. Así que, según los datos, las cosas pintan bien. Pero ojo, siempre es bueno ser cauteloso, porque en los mercados cualquier cosa puede pasar cuando menos te lo esperas. Y esto nos lleva al mercado inmobiliario. A pesar de que las tasas hipotecarias, que son el interés de más que pagas en la hipoteca, están por encima del 7%, algo que normalmente enfriaría el mercado, los precios de las viviendas en 2024 han subido un promedio del 3%. Algunas áreas metropolitanas importantes como Miami y Chicago han visto aumentos de entre el 1,9% y el 5,8%. Sin embargo, no todo es de color de rosa. En estados como Wyoming, Idaho, Washington y Hawái, los precios han caído entre un 2 y un 32%. Para el resto del año, los expertos esperan que los precios sigan subiendo, aunque de manera moderada, alrededor de un 3,8% en los próximos 12 meses. En cambio, Zillow, la plataforma inmobiliaria líder en Estados Unidos, prevé un crecimiento del valor de las viviendas del 2,6% en 2025, lo que básicamente es la tasa de inflación. También creen que los compradores empezarán a tener más ventaja, ya que habrá más oferta en el mercado. Sin embargo, las tasas hipotecarias seguirán siendo altas y volátiles, lo que podría hacer que más gente se mude a zonas del suroeste donde los precios son más asequibles. Otro dato interesante es que las casas más pequeñas podrían empezar a tener más demanda, ya que son más baratas comparadas con las viviendas grandes. Además, los alquileres podrían subir de nuevo, porque el boom de la construcción de viviendas multifamiliares, como edificios de apartamentos, está llegando a su fin. Mirando más allá, en los próximos 5 años, la mayoría de los expertos piensan que seguiremos viendo tasas hipotecarias altas y precios elevados, a menos que ocurra una recesión fuerte que obligue a la Reserva Federal a bajar las tasas como en 2020. Como ves en este gráfico que representa la construcción de viviendas unifamiliares, nunca se recuperó del todo después de la crisis financiera de 2007, así que es probable que siga habiendo escasez de viviendas durante bastante tiempo. De hecho, es posible que nunca volvamos a los niveles de oferta que veíamos hace 20 años.
Como muestra este gráfico que compara el índice de precios de la vivienda con el índice de precios al consumidor, se espera que desde ahora hasta 2030 los precios de las viviendas sigan subiendo, pero solo un poco por encima de la inflación, tal y como ha ocurrido en el último siglo. Y esto significa que, mientras más dinero se imprima en la economía, más subirán los precios de casi todo, incluyendo las casas. Lamentablemente, esto quiere decir que no veremos una mejora en la asequibilidad de la vivienda en los próximos años. Aunque llegue más oferta al mercado, probablemente no será suficiente para bajar los precios de manera que lo notemos. Ahora hablemos de lo que Jerome Powell mencionó, que no tienen pensado recortar las tasas de interés hasta principios de 2025. Lo más probable es que veamos un recorte pequeño de 0,25% para finales de año, pero eso sería todo. ¿Por qué? Porque según ellos todavía estamos por encima de su objetivo de inflación del 2%. Los precios de los activos, como las casas y las acciones, no han bajado, y la tasa de desempleo en comparación con el resto del último siglo sigue siendo bastante baja. Así que, desde su punto de vista, no hay mucho riesgo en mantener las tasas de interés un poco altas por ahora y bajarlas solo si la economía necesita un impulso. Además, no hicieron ninguna mención sobre progreso en la inflación en sus declaraciones como venían haciendo, lo que no es buena señal para los mercados. Si la inflación sigue alta, ya sabes qué más se mantendrá alto: las tasas de interés. Algunas personas piensan que Trump podría intentar presionar a Powell para que baje las tasas antes de tiempo, como una forma de impulsar los precios de los activos. Esto ya pasó en 2018 cuando el mercado empezó a caer, pero por ahora no hay indicios de que vaya a suceder. Así que tendremos que esperar a ver qué pasa. Si todo sigue como está, lo más probable es que solo veamos 1 o 2 pequeños recortes de tasas en 2025, a menos que ocurra algo totalmente inesperado. Un cisne negro, como le llaman. El crecimiento de las ganancias de las empresas sigue siendo fuerte. La economía se ha adaptado bastante bien a las tasas de interés más altas sin destrozar nuevas inversiones. Y el mayor riesgo en este momento es simplemente ¿qué pasa si todo sale mal? Para nosotros el gran «y si» tiene que ver con los aranceles, esos impuestos a las importaciones. Imagina esto: Trump negocia demasiado duro, otros países se enfadan y nos metemos en una guerra comercial. Los precios se disparan, el mercado de valores se asusta y todos empiezan a vender. No es imposible y las consecuencias podrían ser graves. Pero también está la posibilidad de que no sea tan malo como pensamos. Tal vez Estados Unidos ahorre dinero, la economía siga creciendo y todo salga bien. O en el peor de los casos, la inteligencia artificial colapsa, las acciones se hunden y el mercado cae en picado. Nadie tiene una bola de cristal. Por eso, lo mejor es mantener un equilibrio entre optimismo y cautela. Es buena idea tener un fondo de emergencia por si las cosas se complican, pero también seguir invirtiendo de manera regular. De esta forma no te pierdes las subidas cuando el mercado se recupera. Por ejemplo, un estudio del blog La riqueza del sentido común descubrió algo muy representativo. Este gráfico representa la rentabilidad que tendrías en cada momento si hubieras invertido en el S&P 500 20 años antes de esa fecha y mantenido la inversión sin vender. Pues siempre que mantengas tu inversión en el S&P 500, va a ser rentable. Y si la mantienes 30 años, el mercado nunca ha dado menos de un 8% anual. Además, este otro gráfico muestra el tiempo que hemos pasado en mercados bajistas, y desde los años 50 hemos pasado cada vez menos tiempo. Eso es algo que vale la pena recordar. Básicamente, estamos en un territorio desconocido. Nadie sabe exactamente qué va a pasar. Pero una cosa es segura: siempre es buena idea ahorrar lo que puedas y seguir invirtiendo, sin importar los altibajos. Así que pase lo que pase, mantén la calma y sigue adelante. Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Le dieses a like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.